Estado hablando de las realidades, Ernesto, que se viven también en estas instituciones y por eso hemos invitado a Mayra Terrones. Bienvenida, Mayra, muy buenos días. Y también al profesor Sergey Rico, que también es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con ellos estaremos conversando sobre las condiciones que viven estos profesores de asignatura, hora clase, pues también temporales y también algunos de ellos que tienen plazas de medio tiempo, verdaderas situaciones de precariedad y muchas veces, Ernesto y querida audiencia, de pobreza, como ahorita lo iremos comentando y enseñando también a partir de que nos han compartido algunos cheques ellos y ellas de cuánto ganan. Muy buenos días, maestra Buenos días. Mayra Iracema Terrones y doctor Sergey Damián Rico. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenos días, pues nada más vamos a decir dos líneas, tres de su currículum de ustedes. Sergey Rico es biólogo egresado de la UAM Xochimilco y doctor en ciencias por parte de la UNAM y es profesor por tiempo determinado en el Departamento del Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Políticas Biológicas de la Salud de la UAM Xochimilco y la maestra Mayra Terrones Medina es candidata a doctora en Sociología por el Instituto Alfonso Vélez Pliego y también es maestra en Desarrollo Rural y socióloga por la UAM, también Unidad Xochimilco. Pues bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Momentum. Iniciaríamos contigo, Mayra, que nos puedas plantear pues cuáles son estas condiciones, cuántos son. Tenemos una estadística, una gráfica, pues que vamos compartiendo aquí de vez en vez también en este espacio de la situación que se vive en la UNAM en específico. Y la última gráfica, ya ahorita tú nos dirás cómo se está viviendo también en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero de nombramientos de profesores en la UNAM por categoría y nivel, nos indican que el 86% de los profesores, ahí lo estamos viendo, son de asignatura, frente a profesores titulares que representan el 9% y profesor asociado solo el 5%. Es decir, pues una gran cantidad de profesores, de nombramiento de profesores en la UNAM, de acuerdo al último dato 2024 de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, pues corresponden a esta o tienen esta categoría, profesores de asignatura 86%. Mayra, si nos puedes decir cuáles son las realidades que viven estos profesores de asignatura, por favor, te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Violeta. Gracias por el espacio. Pues antes de hablar de la precarización laboral que vivimos, sí nos gustaría decir que hay dos esferas de discusión en el análisis de la educación superior, ¿no? Y una es lo que aconteció la semana pasada con el presupuesto y que está ahí, pues haciéndonos dudar un poco de cuál es el planteamiento de la educación de este gobierno, porque no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo con problemáticas que ya estaban y que ya se habían instaurado dentro de las universidades públicas antes de que llegara este gobierno denominado la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, había ya un problema de presupuesto, de que no se negaba, de no atender las necesidades que había para los jóvenes de este país dentro de las universidades, pero también hay una estructura de un modelo de ingreso que se va enquistando en todas las universidades y que tiene que ver con las becas, estímulos que se dan a los profesores que fueron contratados entre los 80s, 90s, ¿no? En donde se hace el cambio de modelo educativo en torno a esta lógica neoliberal, ¿no? En donde el ingreso, o sea, es decir, está dividido en el salario base y las becas, estímulos y compensaciones. Creemos que la esfera de la discusión de la educación superior como tal y del incremento del presupuesto que se debería de dar,
o la centralidad que se le debería de dar a las universidades ya consolidadas, así como a las que se están aperturando, también pasan por una revisión de cuáles son las consecuencias que el modelo neoliberal ha dejado en estas universidades. Y lo que ha generado es una suerte de desigualdad dentro de la propia universidad en términos de contratación. Es decir, hay profesores que tienen contrataciones de tiempo completo con prestaciones y que tienen acceso a estas becas, estímulos, evidentemente, y que no se jubilan, en el caso de la UAM y de la UNAM, con una edad prudente, porque a veces hasta su ingreso tiene que ver el salario con la tercera parte de lo que realmente genera, ¿no? Entonces se ha traducido estas becas y estímulos en ingresos y evidentemente pues no hay un plan de jubilación, que eso creo que lo tenemos como una problemática conjunta a todas las universidades de educación superior, ordenada, y eso ha generado un problema importante. Lo otro también que está ahí puesto es el recambio generacional en términos de pensar qué es lo que acontece con quienes se profesionalizan para participar tanto en la UNAM como en la UAM. En el caso de la UNAM, como ya lo decías, Violeta, pues es un problema que ya está muy consolidado porque el 85% de la planta docente son profesores de asignatura y tienen un salario promedio de 1,200 pesos mensuales. Y es la verdad, una situación compleja porque los profesores y profesoras que imparten y que forman a los profesionales de este país en la UNAM tienen que buscar otro tipo de ingresos. Y eso, pues, en términos reales, pues, es un problema, ¿no? También el número de estudiantes que están dentro de las aulas de la universidad a veces rebasan de la UNAM los 45 alumnos, ¿no? Entonces, pedagógicamente eso es también una atrocidad, ¿no? Lo que está sucediendo. E insisto que estas cuestiones estaban ya planteadas estos problemas, de hecho, ya estaban establecidos, consolidados en las universidades. En el caso de la UAM, pues hay particularidades que sí queremos decir que en este periodo, desde que inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nosotros iniciamos con una huelga pues, en el 2019, en donde nos dio oportunidad como de mirar y de pausar un poco la situación que estábamos teniendo las y los temporales y que visibilizamos el problema desde hace 6 años. Y lo visibilizamos primero en términos de la redistribución del presupuesto. Es decir, estamos convencidas y convencidos de que es necesario repensarse hacia adentro de las universidades autónomas, sobre todo este modelo de becas, estímulos y compensaciones. Nosotros a veces tenemos ingresos, que bueno, ya los mostrarás más adelante, que son 10 veces menores al ingreso de otros profesores de tiempo completo, ¿no? A lo mejor valdría la pena ponerlo por esto que tú ya estás enunciando, perdón, ahí interrumpo, Mayra. Sí, está bien. Dices que en promedio los académicos de la UNAM ganan 1,200 pesos mensuales. Tenemos un cheque que nos han compartido también desde la UNAM y bueno, pues ahí vemos esta realidad que tú nos estás comentando. Y también tenemos el otro, si tú quieres que entremos también, cuánto gana. Ahorita podemos regresar más detalladamente, nada más decir que un profesor ordinario de asignatura B gana 763 pesos. Son parte de las realidades y un profesor de asignatura A gana 671 pesos. Entonces, bueno, esas son parte de las realidades. Perdón, Mayra, nada más ahí para que lo vea la audiencia y también otro que nos han compartido, que también muestra pues este promedio, si nos puedes tú platicar, tú también que conoces esta otra realidad de la UAM. Sí, la UAM tiene varias figuras académicas y una de ellas es el profesor contratado por tiempo determinado, que coloquialmente nos dicen temporales, ¿no? Nosotros por el contrato colectivo de trabajo tenemos un tabulador y el ingreso no se mueve, es decir, no nos han podido precarizar como han precarizado a la UNAM,
pero no necesariamente eso se traduce en bienestar para quienes ingresamos, porque no tenemos acceso a otro tipo de ingresos más que el que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? La figura de la UAM, del académico de la UAM, es profesor investigador. Entonces, cada vez que nos evalúan, nosotros tenemos que demostrar que estamos impartiendo docencia, pero también estamos haciendo investigación para poder ingresar. Son 11 causales por las que puede uno ingresar como profesor temporal a la UAM, que supone que es parte de la carrera académica y que nos vamos formando para que en algún momento ingresemos a la universidad como profesores de tiempo indeterminado, que es el contrato de base de los profesores que están ya contratados de manera definitiva. Y bueno, ahí es donde encontramos nosotros en estos 5 años el atore y la precarización que se ha venido agudizando. ¿Por qué estamos atorados en esta figura académica y está perdiendo su función? Que en realidad era esas contrataciones temporales que después podían, de alguna manera, acceder a el crecimiento de la carrera académica. Bueno, en primero es la jubilación, que ya lo dije, o sea, también en la UAM es importante decir que somos 3,700 profesores y que más de 1,000 tienen arriba de 70 años, ¿no? En la pandemia también generó una acelerada jubilación para muchos colegas, pero, y bueno, también los fallecimientos, compañeros fundadores y fundadoras, pero también generó toda una discusión de cómo es que planteamos de alguna otra manera esta precarización o cómo está asentada de base desde hace muchos años. La UAM fue creciendo en esta hiperespecialización y en el modelo los posgrados, de tal grado que hoy tenemos 118 posgrados y 80 carreras en licenciatura, atendida por el mismo número de profesores. Entonces, la precarización laboral no solo la padecemos los temporales, que somos quienes más estamos precarizados actualmente, sino todas las figuras académicas tienen algún grado de precarización en la Universidad Autónoma Metropolitana. Para decirlo claro, el profesor de tiempo completo, C, no ha visto un aumento en su ingreso salarial, en términos del ingreso salarial, no de las becas y estímulos y compensaciones, en 5 años. En términos reales no ha crecido su sueldo, sino y eso lo cubre las becas y compensaciones que reciben, ¿no? O sea que en realidad estamos con una pérdida de nivel adquisitivo en los salarios actuales de más del 10% y creciendo, ¿no? En estos 5 años. Ya. Pues gracias, maestra Mayra Terrones Medina. Déjeme pasar ahora con el doctor Serguei Damián Rico. Doctor, pues bueno, hablando de esto que titulamos precisamente a propósito también de sugerencia de ustedes, precarización del trabajo académico en universidades públicas. Ahorita la maestra Mayra pues hizo una exposición amplia y detallada de estos niveles de precarización. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los temas más urgentes y sustantivos que se tendrían que estar atendiendo? Gracias. Buena tarde. Buenos días todavía. Bien, pues como bien puntualiza la maestra Mayra, tenemos aquí un contexto bastante complicado, ¿no? Por un lado, pues hay un rezago en la cuestión del relevo generacional y también la instalación de las políticas neoliberales en la institución, en las instituciones educativas de educación superior, con este sistema de puntos y de estímulos, pues lo único que llevaron fue a la precarización del salario de los profesores, porque esas becas no están integradas a su salario. Entonces, al momento de que estos profesores se quieren jubilar, pues em, se le va a jubilar con el salario base sin incluir las becas y los estímulos. Y si estas llegan a representar hasta el 70% de sus ingresos, pues bueno, se encuentran ellos en una situación bastante delicada. Y por el otro lado, pues tenemos un escenario en donde no se abrieron universidades públicas durante más de 20, 30 años.
Y estas universidades autónomas pues siguieron atendiendo toda la demanda general, ¿no? Em, yo creo que hay que atender al interior problemas severos, sobre todo cómo se distribuyen este asunto de las plazas. Ahora que está en boga la cuestión presupuestal, pues bueno, comentaban algunos invitados en los programas anteriores que las universidades son espacios de privilegio. Y sí lo han sido durante mucho tiempo, pero consideramos que se ha abusado un poco de esos privilegios. Es decir, al interior de las universidades se han generado grupos de poder que son los que tienen en control la publicación de las plazas y los que perfilan estas plazas. Y bueno, tristemente vemos que hay un gran número de plazas que no han sido ocupadas, de profesores que fallecieron desde hace 10 años, 5 años, y la plaza sigue ahí. Entonces, con respecto a la asignación de recursos y a la transparencia, pues ahí no queda muy claro qué pasa con el presupuesto asignado para todas esas plazas que no son cubiertas constantemente. En ese sentido, pues el problema no es que no haya plazas para cubrir y para integrar a estos profesores, el problema es que no existen los procesos eficientes que permitan este recambio generacional. Em, Como parte de ese asunto, nosotros hemos trabajado en la Universidad Autónoma Metropolitana, como bien menciona María, ya desde varios años haciendo consultas, análisis con los jefes de departamento, con el rector de unidad, nos hemos acercado también al sindicato y logramos proponer este tema en la mesa de discusión de la mesa laboral del año pasado, ¿no? En la discusión del contrato salarial. Como fruto de esas negociaciones, se abrió una mesa de diálogo, una mesa de trabajo bilateral, en donde estuvimos trabajando de la mano con las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana para tratar de encontrar una solución o una serie de recomendaciones, que se emitieran una serie de recomendaciones a los órganos colegiados para atender este problema. Después de un largo periodo de análisis y de recopilación de datos, se emitieron una serie de recomendaciones para tratar de insertar a este sector a poder acceder a un concurso de oposición en donde se reconociera la trayectoria académica. Por ejemplo, se hablaba también si consultamos el informe de la NUYES sobre el análisis presupuestal, se habla, por ejemplo, en las recomendaciones de que las universidades, se ven a las universidades como un gasto y no como una inversión. Y en este sentido, quisiera recuperarlo porque al interior de las universidades sucede exactamente lo mismo. Es decir, la universidad invierte en sus profesores, invierte años en la formación de los profesores y los profesores que ya tenemos cierta antigüedad, pues ya tenemos, digamos, ya un bagaje y una capacitación y una experiencia que brindar y que aportar a la institución. Y en ese sentido, pues se prefiere mantener a estos recursos que ha formado la universidad en un sueldo precario, impidiéndoles el avance, ¿no? Em, Estas recomendaciones, por ejemplo, que impulsamos en la UAM, se mandaron al colegio académico y se turnaron a la comisión de carrera académica. Sin embargo, en la sesión en la que fuimos invitados para ser cuestionados sobre las propuestas, se cuestionó seriamente la viabilidad de poder atender estas recomendaciones. Y por otro lado, pues también se mencionaron asuntos como decir que se tendría que hacer menos precaria o menos, digamos, pues sí, tratar de aminorar un poco la precariedad tal vez con una beca. Cuestión que pues estamos viendo que ese fue uno de los principales problemas que nos ha llevado a esta crisis institucional, ¿no? Entonces, creemos necesario pues, que sigamos discutiendo estos temas como institución y tratar de ir encauzando
aminorando en la medida en la que el gobierno federal no vea que las universidades comienzan a tener estos aires de transformación y a reflejar propios problemas internos y a solucionarlos, pues veo difícil que se pueda dar un incremento presupuestal. Entonces, no sé si hasta aquí, yo creo que hay otros temas que podemos ir avanzando, pero pues me gustaría también Muchísimas escuchar sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor Sergey Rico. Pues regresamos con la maestra Mayra Terrones y sobre esto que ya estabas tú planteando, Mayra, y que es retomado por el doctor Sergey Rico, pues no hay un plan de jubilación y los profesores también deciden, además una decisión no jubilarse, porque si se jubilaran, como ustedes bien lo han dicho, ambos lo han comentado, pues se tendrían que jubilar con su salario base, ¿no? O sea, la cotización que se es a partir del salario base y también vivirían una situación sumamente complicada. Y lo hemos conversado con varios de ellos. Ustedes daban el dato de los 3,000 profesores que hay en la UAM, 1,000 tienen arriba de 70 años. Y bueno, hay unos que ya tienen una edad bastante considerable, incluso problemas de salud que nos han comentado, pero no se retiran, dicen ellos, justo también por esto que ustedes están comentando. Ese me parece que es el fondo. Y otras cuestiones que han dicho es que sus propios hijos y algunos nietos pues no encuentran espacios también, varios de ellos, ¿no? Que quieren estar en los espacios también de educación, impartiendo clases, siendo profesores, tampoco tienen acceso. Entonces se vuelve una situación, hay un círculo vicioso un poco complicado y qué bueno que ustedes lo estén poniendo aquí. Y lo otro es lo que comenta el maestro Sergey Mayra y que yo quiero ir hacia eso. Grupos de poder también que van controlando las plazas, ¿no? Y eso lo hemos visto muy claramente en la UNAM, ¿no? Ha sido así clarísimo el control durante décadas por parte del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y hay que decirlo así abierta y claramente de estas plazas, ¿no? Pero también queremos preguntarte esto, cómo se vive al interior de la UAM. Y lo último, Mayra, que nos parece preocupante, y ahorita tú nos lo confirmas, es esto que ha dicho el doctor Rico, que después de que ustedes exponen esta problemática de precarización y de pobreza laboral, ¿no? 1,200 en la UNAM y acá el promedio, ya nos dirás, Mayra, no sé si son el promedio entre 3,000 pesos más o menos lo que recibe un profesor temporal, a 5,000, ya nos dirás tú ahorita al mes, pero lo que se resuelve es dar una beca, ¿no? Cuando bien decía el profesor Rico, pues el problema también que se ha gestado en estas instituciones es por la generación de estas becas que no van directamente al salario, sino son becas, compensaciones que complementan un salario base. Sobre estos puntos, Mayra, ¿qué decir? Sí, bueno, quisiera decir o aclarar, si no lo dejamos tan claro, que creemos que sí es importante que se piense en la inversión de la educación pública y en las universidades que ya están consolidadas. Ese es un problema de antaño que es necesario tocarlo con el gobierno federal. No es posible que al amparo de respetar las autonomías no voltee a ver lo que está sucediendo dentro de ellas. Y creemos que sí es importante que voltee. La consolidación de la UAM se dio cuando se fundó el CITUAM, cuando se aseguraron los derechos laborales de los profesores que fundaron la Universidad Autónoma Metropolitana. Eso no sucede en las universidades de bienestar. En las universidades de bienestar tienen un contrato por semestre, 35 horas semana mes, no se les reconoce que son académicos, están construyendo los planes y programas de estudio, tienen unas condiciones laborales precarias, no solo precarias, sino no en términos de ingreso tal vez, pero sí en términos de seguridad laboral, incluso de su propia labor. Entonces, si el ejemplo del gobierno federal son las universidades de bienestar, yo creo que estamos en un problema, porque no tienen derechos laborales, ninguno. En el caso de la Rosario Castellanos, han buscado consolidar estos contratos para los profesores. Sí se reconoce a los profesores como profesores y académicos, pero tampoco tienen seguridad laboral. Y creo que si pensamos en la historia de la UNAM, de la UAM y del POLI, la consolidación
de lo que aportaron o de lo que han aportado en el país tiene que ver con esa base sustantiva de entender que se necesita seguridad laboral para poder crecer un proyecto como el de la UAM. La UAM tiene muchísimos reconocimientos en el país, a pesar de que es metropolitana, y justo los tiene por todo el trabajo que hicieron los profesores que pudieron tener una carrera académica con estas ventajas o privilegios que se mencionaban. Hay una suerte, los efectos del proyecto neoliberal son muchos y uno de ellos son los cotos de poder. Y los cotos de poder se han dado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana estamos organizados departamentalmente, todos, tanto trabajadores académicos como administrativos. Los departamentos tienen que buscar perfilar las plazas de acuerdo a las necesidades de docencia y de investigación. Y existen áreas que ahora se están, como sabes, Violes, están modificando las reglas de las áreas de investigación, pero finalmente, según la legislación, las áreas de investigación y las coordinaciones de licenciaturas y de posgrados tienen que participar de la construcción de los perfiles de las plazas. El problema es que hay cotos de poder dentro de los departamentos y entonces los profesores que generacionalmente están arriba de nosotros, creen que las plazas son de ellos y no de la universidad. Entonces las perfilan a modo, las perfilan para alguien, y no necesariamente están pensando en las necesidades académicas, sobre todo de docencia de la universidad. ¿Qué ha sucedido? Que los perfiles que han entrado o que logran entrar con esta dinámica, pues está, la verdad, en una suerte de corrupción mucho más clara, cada vez a nosotros nos queda mucho más clara, porque quienes componen las dictaminadoras de área donde se concursan las plazas son también profesores de tiempo completo. Y los profesores de tiempo completo, aunque sean de otras unidades, pues también tienen relación con profesores de las otras unidades y hay una suerte de complicidad ahí que no se dice, que no se habla, pero que está generando un problema ya muy grave ahorita en la universidad. ¿Por qué? Porque en el 2020, en la pandemia, separaron los concursos de oposición. Entonces, todas las plazas que estaban atrás del 2019 no pudieron concursarse durante un año. Regresaron a empezar a tratar de hacer las contrataciones en el 2021. La razón es porque los concursos de oposición tenían que hacerse de manera presencial y que no se podían hacer a partir de plataformas digitales, pero finalmente acumularon un número de plazas que no se habían concursado. Del 2022 al 2024, las dictaminadoras en el colegio académico ya reportaron que de las 425 plazas que lograron sacar a concurso en esos 2 años, el 50% las declararon desiertas. ¿Y qué significa que las declaren desiertas? Que de los 45 profesionales que presentaron sus currículums, o 50 o 30 profesionales, la dictaminadora decidió que ninguno de ellos tenía el perfil. Y uno de los problemas importantes es los Frankenstein que hay en la descripción de las plazas que se están solicitando, porque como se las jalonean los cotos de poder, evidentemente las dictaminadoras no saben qué hacer, ¿no? Y a veces esos mismos cotos de poder están jaloneando a quienes pertenecen a esas áreas, a esas dictaminadoras, y prefieren declararlas desiertas. Creo que CBI es el que tiene ahorita el tema más grave en la UAM. Ellos han declarado el 75% de sus plazas desiertas y contando. Cada semana declaran plazas desiertas. ¿Qué quiere decir? Que se regresan a los departamentos y que pueden estar atoradas hasta 5, 10, 7 años. El problema es que ahorita... Perdón, Mayra, ¿qué es CBI? El área de biológicas. El área de biología. De biológicas, sí.
Ajá. Perdón. Perdón, yo hablando como si Sí, todo el sí, mundo sí, entendiera el así lenguaje nos guamero, pasa. disculpen. Sí, es el área de biológicas, la que está teniendo ahorita un problema importante. No quiere decir que las otras tienen el 50% de las plazas declaradas desiertas. De modo que del 20 al 25% de las plazas de la UAM no están ocupadas. Están con algún Ah, recurso, se regresaron, van hacia otro lado. Entonces, me parece que la preocupación que hay de lo que está sucediendo con el gobierno federal, que dijeron que nos iban a reducir el presupuesto, tiene que pasar por dos esferas. O sea, uno es que el gobierno federal tiene que poner en el centro a la educación pública, seriamente, y tiene que ver lo que está sucediendo en las universidades ya consolidadas. Y me parece que es importante que podrían hacerlo desde fuera, muy claramente, es, reconociendo el trabajo académico que estamos haciendo, tanto los profesores que estamos en la UAM precarizados, como los profesores de la UNAM y del Politécnico, ¿no? Esa es una coincidencia de lectura, ¿no? Y bueno, siempre se van a pedir más universidades y más presupuesto mientras haya un joven o una joven que no tenga acceso a la universidad pública. Eso es una convicción de nosotros, claro que sí, pero el problema interno de las universidades es mucho más complejo. El neoliberalismo no es solo la reducción o la mercantilización de todo de forma abstracta, sino que hay que entender estos puntos que estamos planteando nosotros, para ver cómo le entramos, ¿no? A la redistribución del presupuesto, a pensar de manera clara, eliminar este modelo de becas y estímulos, tal vez pensar en un salario homologado para todos los académicos y académicas, no lo sé, lo estoy soltando como idea, pero creo que sí es importante pensar en ese sentido. ¿Qué sucede con el acuerdo? Porque nosotros llevamos 6 años, pues no solo denunciando la precarización laboral que pasa desde el no pago de aguinaldos, primas vacacionales, o sea, a los temporales, como otro tipo de cuestiones que parecieran pequeñas, pero no, las contrataciones en la tercera semana, cuando la UAM tiene 11 semanas en un trimestre, ¿no? Que siempre tiene una afectación a nuestras y nuestros alumnos y evidentemente a lo que nosotros podemos dar en aula con 9 semanas de contratación. Todo eso lo hemos denunciado laboralmente hablando, pero ya llegamos a este punto del acuerdo en donde supuestamente de manera bilateral habíamos discutido ya varias propuestas y la propuesta que quedó es la que enunció Sergey. Pero en la legislación de la UAM hay varias figuras de ingreso, como ya había mencionado, y hay una figura que se llama profesor extraordinario. Nosotros lo pusimos en la mesa y profesor extraordinario especial. El profesor extraordinario especial son los jefes de departamento o rectores que llegan a la universidad y no tienen plaza, y el proceso mismo de designación se equipara al concurso de oposición y automáticamente se les da una plaza, ¿no? El profesor extraordinario es una figura que solamente tiene dos requisitos: que seas solvente moralmente hablando y que no tengas denuncias de violencia de género. Nosotros propusimos eso en un inicio, como ingreso del porcentaje de los profesores que llevamos ya nuestra carrera académica con más de 4 años de antigüedad en la universidad, eh, y sabiendo que existen plazas, ¿no? Nos negaron la discusión, no nos dieron una argumentación legal real, porque es parte del reglamento interno ese ingreso. Y bueno, también hay una suerte de clasismo académico que se ha generado a partir de esta desigualdad, que es otro de los efectos de la comunidad guamera y de la UNAM y de en otras que se han dado, ¿no? En donde no se nos reconoce no solo las trayectorias académicas, sino los grados y la especialización que tenemos, ¿no? Entonces, en donde si somos profesores temporales, entonces pareciera que somos de menor rango, ¿no? La respuesta que nos dieron en la mesa de negociación
fue que pues era para profesores que tuvieran carreras extraordinarias. Bueno, pues no sé si con el salario que tenemos y hacemos difusión de la cultura, participamos de todo lo que nos diga la universidad, damos docencia a veces de 30 horas semana mes, cuando los contratos son de medio tiempo y no de tiempo completo. No sé si eso no es extraordinario para quienes están en la administración de la universidad, ¿no? Entonces, me parece que sí hay una suerte de clasismo académico que también está insertado y es más complejo hablar de esos efectos que están dentro de las universidades y bueno, clarísimo en la UNAM, ¿no? En cómo están estos sobresueldos en la burocracia y que de igual forma están en la Universidad Autónoma Metropolitana, estos sobresueldos también presentados para quienes ocupan cargos de confianza dentro de la universidad, que habría que revisarlos, ¿no? También. Ya, muchas gracias, maestra Mayra. Uf, pues qué temas y qué complejidad, pero además nos parece bastante útil todos estos datos, estas cifras que va colocando maestra Mayra, que nos parece pues que son los datos duros que también la ciudadanía tiene que enterarse. Para ir cerrando también ya, doctor. Entiendo entonces, y tratando en uno de los temas que se han estado abordando, pues bueno, estas becas que tienen estos profesores y los que son temporales, que no tienen estas becas, hay un problema ahí estructural donde, decía la maestra Mayra, los sueldos no se incrementan, son bastante precarios, entonces los profesores no se quieren jubilar, hay más de 1,070 años hablando de la Universidad Autónoma Metropolitana. Decía usted hace un rato, pues a lo mejor había que implementar a los profesores temporales también estas becas. Y ese también, pues me parece que, pues si unos tienen, ¿por qué los otros no? Y más los que no tienen beca, los que tienen el sueldo aún más precario, a pesar de dar muchísimas más horas posiblemente de escuela, ahí de clases con los alumnos. ¿Cuál sería, sé que es un tema que han discutido N cantidad de veces, pero en términos de posibilidades reales, si le está escuchando, por ejemplo, el gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿qué le diría de cosas que pudieran implementarse de una manera la más inmediata posible para pues terminar con esta precariedad que es verdaderamente inadmisible para el trabajo que ustedes desarrollan? Bien, gracias. Bueno, pues de inicio, pues si es necesaria, aquí es un poco complicado, ¿no? Porque pues el gobierno federal es el que asigna el presupuesto, pero por otro lado, pues tenemos el asunto de la autonomía universitaria, ¿no? Entonces, en cuestiones de cómo opera la universidad al interior, pues es difícil exigirle al gobierno federal que dicte alguna u otra medida, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí valdría la pena una recomendación de frente, ¿no? Es decir, bueno, si te voy a recortar presupuesto es por estas razones principales, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la respuesta de estas instituciones al respecto? Tal pareciera ser que la política educativa, ay, perdón, que la política educativa nacional, pues vaya un poco como abandonando a las universidades autónomas y tratar de darle este nuevo empuje a las nuevas instituciones que va a crear, ¿no? Em, en el sentido de la beca, pues es complicado. En la UAM hay diferentes tipos de becas. Hay becas para estímulos a la investigación. Hay una beca que se llama beca al reconocimiento docente. Em,
En uno de los procesos de huelga anteriores, hubo un acuerdo que firmó el rector donde reduce las contrataciones de profesores temporales de tiempo completo a medios tiempos y donde hace una anotación en donde dice que estos profesores serán contratados específicamente para impartir docencia. Entonces, si son profesores contratados para impartir docencia, ¿por qué no tienen acceso a la beca, al reconocimiento docente? ¿No? ¿Por qué no hay un reconocimiento a la permanencia de los profesores? Y bueno, la beca no va a solucionar la cuestión precaria. Y una cosa que habría que aquí mencionar, por ejemplo, con el comparativo de los cheques, es que un profesor de medio tiempo, por ejemplo, en UAM Xochimilco, da 4 horas diarias frente al grupo. Es decir, la equiparación de los sueldos no es igual que en la UNAM con las cuestiones de las horas mes, ¿no? Entonces, pues realmente dar 4 horas de clase frente a grupo mm, por un medio tiempo, pues quiere decir que te quedan al menos 4 horas para calificar, para preparar clase. Y si nosotros revisamos los contratos que se nos entregan, en el mismo contrato viene en el primer renglón especificado que se le contrata al profesor para impartir docencia, investigación y difusión de la cultura. En ese sentido, por ejemplo, hay un fuerte, una buena cantidad de profesores temporales que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores, que hacemos publicación, que además de que se nos impide hacer investigación dentro de las áreas de la UAM, tratamos de buscar la manera de publicar nuestros trabajos de manera externa. Claro, reconociéndole a la UAM que pertenecemos y que estamos adscritos a un área de investigación. Entonces, en ese sentido, se están publicando investigaciones que no tampoco son reconocidas al interior de la misma institución, pero llevan el nombre de la institución como adscripción, ¿no? Entonces, esa es una crítica muy severa a lo que pasa en algunos departamentos, ¿no? Adicionalmente, hay profesores que, además de publicar y además de dar la clase, nos dedicamos también a la promoción y a la difusión de la cultura. Entonces, en este sentido, hay una, em, hay una grave disparidad en tanto el trabajo igual y pago diferente, ¿no? Entonces, se trabaja por lo mismo, pero se paga mal, se paga diferente, ¿no? Y si analizamos que el sueldo promedio nacional de un profesor universitario es de 8.500 pesos al mes, ¿no? Y tenemos los datos de que hay profesores que pueden llegar a ganar arriba de los 100.000 pesos al mes. Entonces ya eso estadísticamente te da una idea de la enorme pirámide de desigualdad salarial que existe en el magisterio universitario. Entonces sí, yo creo que si el gobierno federal pudo hacer un esfuerzo para poder incrementar los salarios de todo el magisterio de la Secretaría de Educación Pública, sí podría hacer un esfuerzo para incrementar los salarios, tal vez una partida presupuestal específica para solucionar este problema podría ayudarnos a empujar estos cambios dentro de la universidad. Pero es necesario también que los estudiantes, quienes son el motor fundamental de la universidad y la razón de ser de la universidad, tengan también presente cuál es la situación laboral de sus profesores, cuál es la situación presupuestal de su universidad, porque además ellos lo viven día con día. En el caso, por ejemplo, de los alumnos de biología, pues siempre es una constante el tratar de estar garantizando los reactivos para los laboratorios, los recursos para las salidas a campo, cada vez son más recortados, cada vez estamos teniendo protestas estudiantiles porque no se cuentan con los recursos necesarios para poder atender una educación de calidad. Y con esto de calidad, pues sí, quiero ahondar, porque los profesores que hemos sido formados dentro de la universidad, a raíz de tantos años de estar trabajando con los estudiantes, no solo damos clases, sino además tomamos cursos de nivelación pedagógica, contribuimos en la conformación de planes de estudios, es decir, nos involucramos en la vida institucional de la universidad. Todo eso requiere más allá de un tiempo completo.
Es decir, es dedicarle tu vida completa a la universidad y al ver cómo la universidad te reconoce o te remunera, pues realmente sí te lleva a procesos de decepción muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando te formaste en esta universidad y confías en el modelo y confías en la educación pública que pues prácticamente nos conduce a esta necesidad de formar ciudadanos, ciudadanos conscientes de sus problemas nacionales y que contribuyan a la solución de los grandes problemas nacionales, ¿no? Entonces, si las universidades hemos sido eso durante muchos años, pues creo que hay muchos temas ahí por revisar y esperemos que el gobierno federal se abra y abra las puertas para poder discutir estos temas, pues en un futuro próximo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Sergey Rico. Para ir cerrando, Mayra, que ya casi vamos, podríamos seguir aquí días y días y sería buenísimo acordar con ustedes que podamos también tener una contribución pues relativamente seguido para que este tema no se olvide y sea parte también estructural de los planteamientos que hacemos aquí desde Rompeviento TV. Pues Mayra, nos dicen algo también en la audiencia que exageramos y la situación que yo pondría y te preguntaría, pues exageramos cuando decimos que el 86% de los profesores de la UNAM son de asignatura y ganan 1,200 pesos mensuales. ¿Estamos exagerando? No, esto es un escándalo, no debería de ser un escándalo que en la principal universidad de este país, la Universidad Nacional Autónoma de México y de América Latina y prácticamente de Iberoamérica, una de las principales universidades, tenga estas realidades en el 2024. Eso me parece a mí que es realmente una situación de escándalo, pero ¿qué decirle a la audiencia que dice que exageramos, que qué pretendemos, que quién está detrás de nosotros, cuando estamos presentando incluso los cheques y si los podemos volver a poner en pantalla de estas realidades que están ustedes aquí expresando, pues me parece que no estamos exagerando, son realidades que viven miles y miles de profesores que viven además de una situación precaria, hemos dicho, una pobreza laboral. Y lo sabemos por experiencia propia, cómo muchos de estos profesores y profesoras tienen que buscar trabajos aquí y allá y salen corriendo y no les da tiempo de preparar su clase. Entonces, ¿qué tipo también de formación están dando a sus estudiantes? Pues cuando se ven obligados a buscar por aquí, por allá, trabajos en todos lados diariamente. Y lo otro, lo que tú decías, Mayra, sobre esto, una última reflexión, y lo otro que me parece, y quedan muchos temas pendientes, ¿no? Que a mí me gusta pues, regresar a lo del presupuesto con ustedes en otro momento ya, pero en esto que tú dices que me parece muy importante y que es inadmisible e injusto este clasismo académico. No se reconoce la trayectoria, no se reconocen los grados, la sobrecarga laboral es tremenda, ¿no? Que también en eso podrían decirnos somos exagerados, pero realmente esta situación de discriminación se vive al interior de las universidades y que también eso pues hay que presentarlo, hay que evidenciarlo y hay que denunciarlo y pues no aceptarlo y que esto tiene que ver con esto que decía el doctor Sergey, ¿no? O sea, también vivimos estas realidades. Si pensamos que en el promedio nacional el sueldo mensual de estos profesores son de 8,000 pesos en general, ¿no? De todos los profesores, pero en estos espacios también hay privilegios y algunos profesores llegan a ganar hasta 150,000 pesos, pues bueno, eso también fomenta estos clasismos académicos que se están viviendo y entonces se tendría que hacer una revisión profunda también al interior de estas instituciones, como ustedes están diciendo. Sobre estos temas, querida Mayra, ¿con qué cerrarías? Y perdón nada más, perdón Mayra, nada más para añadir a lo que decía Violeta, por ejemplo, hay gente de la audiencia como Laura López López que dice, los profesores deberían gritar y demandar a los cuatro vientos de esta precarización de sus salarios. No solamente pueden mantenerse rumiando, dice esta ciudadana, rumiando este problema, deben actuar. Pues bueno, ya nada más lo añado a propósito de lo que comentaba Violeta. Adelante, Mayra, perdón.
Sí, claro, no, no, y sí es importante decirlo porque pareciera que no gritamos, pero sí lo hacemos. Yo le digo a mis alumnos que las descalificaciones no son argumentos. Tú sabes que la base del sistema modular en la UAM Xochimilco es el pensamiento crítico. Entonces, siempre trato de que vean todas las aristas que hay en una problemática. No exageramos. Ahora, como tampoco exageramos hace 10 años, como tampoco exageramos hace 20 años, cuando la educación pública ha tenido estos problemas. Es un problema enquistado ya en las universidades públicas que tenemos que reconocer. No porque se decrete la transformación, se da, sino que hay que trabajar para construir otras formas de relación en la sociedad mexicana, en muchos temas, pero en el caso de la educación es súper importante porque estamos formando a los profesionales que van a sostener a este país en un futuro. Y somos quienes lo estamos haciendo, no exageramos, tenemos ingresos muy bajos. Hay un porcentaje, y tú lo sabes, Violeta, porque eres egresada de la Facultad de Economía, hay compañeros que fueron parte de la huelga del 99, que se sostienen dando clases hoy como profesores en la universidad, en la UNAM, por el amor al arte, Sí, sí, porque sí. con 700 pesos no vives, ¿estás de acuerdo? Y aún así buscan la manera de aportar y de regresarle a la universidad, igual que nosotras, ¿no? Estamos tratando de hacer una labor que es una labor importante y tenemos condiciones laborales que no estamos exagerando. Somos una generación que el neoliberalismo nos dejó abandonadas y abandonados, ¿no? En este proceso de consolidación y enquistación de este modelo educativo. Decirle a Laura López que sí hemos gritado, que lo hemos hecho, que durante 6 años estamos trabajando a partir de la huelga, que estamos denunciando, que nos estamos relacionando con compañeros de otras universidades, hemos tenido varias charlas, analizamos los presupuestos, nos hemos planteado desde nuestro sindicato esta ruta de reconocimiento de las trayectorias académicas y seguimos creyendo que es importante movilizarse y organizarse. Entonces, no es fácil porque las condiciones laborales no nos permiten a veces hacer mucho, porque estamos casi todo el día, pues ocupándonos de los jóvenes y las jóvenes de este país, y formándolos, pero sí, sí estamos, haciendo. El clasismo, académico, lo que decías, Violet, es un efecto, es un efecto de esta desigualdad que se ha generado dentro de las universidades autónomas y públicas, ¿no? En el 2019 más o menos veíamos que había 11 universidades estatales en quiebra técnica y había razones importantes. Una era el crecimiento de la matrícula, que eso es en todas las universidades públicas, pero también era la distribución del presupuesto y los sobresueldos y los aguinaldos y los que se daban en las universidades. Entonces hay que analizar qué está pasando porque ahora en esta situación hay 26 universidades que están en quiebra técnica. Entonces no es una universidad y el modelo de becas y estímulos está destruyendo a la universidad pública. Y no estamos exagerando. Hay 26 universidades que están ahí siendo, evidenciando que tenemos que acabar con la corrupción, que tenemos que trabajar. Y bueno, por último, yo quisiera retomar la pregunta de Ernesto de qué le diríamos a Claudia y qué le diríamos a las autoridades de la UAM, ¿no? Que nos están escuchando. Yo creo que hay que preguntarnos si transformamos o simulamos la transformación de las universidades públicas ya consolidadas en México. ¿Qué hacemos, no? Y lo primero que creo que tendría que ser una demanda es mayor presupuesto, por lo menos el 8% del PIB, destinado a la educación. No es una demanda que estemos nosotros sacándonos de la manga, es una demanda que tiene más de 30 años para poder consolidar los proyectos. Disputamos un modelo de educación superior que no solo
en el membrete sea más incluyente y capaz de generar espacios seguros y de calidad académica para los jóvenes de nuestro país. Soñamos con que la autonomía sea más que asignación de presupuesto a modo, que logremos repensar la UAM a sus 50 años como comunidad universitaria, que sirva para tomar decisiones colectivas que reduzcan las desigualdades salariales de carga de trabajo y de género generadas por el sistema académico enquistado hoy día, que se analicen los planes y programas de estudio para estar a la altura de la realidad social que enfrentamos y que no se piense solo en términos de eficiencia terminal, reduciendo contenidos y planteando las nuevas tecnologías sin un contenido pedagógico que sustente su uso. Nuestras demandas a la universidad es que reconozcan las trayectorias académicas de quienes hemos hecho carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana, que haya un plan de jubilación digna, ordenado, y que se respeten las funciones de todas y todos los académicos para poder hacer una labor a la altura de lo que está sucediendo en nuestro país hoy día. Pues gracias. Gracias a ti, Mayra. Y bueno, para cerrar también, Sergey, Damián, ¿con qué cerrarías una reflexión final de lo que estuvimos hablando, lo que estuvieron ustedes abordando? Y si hubo también alguna pregunta que no atiné o no atinamos a preguntar, pues responder también, a comentar al respecto, ¿cuál sería la reflexión final? Bien, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que sí, tenemos que trabajar juntos a todos los sectores universitarios, ¿no? Tanto el sector trabajador, el sector académico, pero también es necesaria una reflexión en la parte del sector estudiantil, ¿no? Los puntos como democracia dentro de las instituciones, la reflexión sobre la autonomía, las cuestiones de presupuesto y las cuestiones sobre la educación superior deben de ser fundamentales. Em, Considero que las universidades tienen también que adecuarse a los tiempos y el mismo lema de la metropolitana pretende mantenerlo así, una casa abierta al tiempo, pero una casa que no se reforma de acuerdo a los tiempos que se viven, pues bueno, puede quedar anquilosada, ¿no? Y puede ser este su mismo talón de Aquiles. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, tiene tanta historia con respecto a las demandas internas de la universidad, de reformas democráticas, que bueno, creo que hay muchos argumentos por ahí que pues que no traeríamos ahorita a la luz, pero pues historia, ¿no? Movimientos estudiantiles, como el mismo movimiento estudiantil donde participó la actual presidenta de nuestro país, que demandó precisamente la democratización de estos espacios y que nunca se dio al interior de la universidad. Yo conozco profesores investigadores de gran talla internacional que han decidido emigrar a otros países, precisamente quejándose de que la Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad del siglo XVII. Y bajo ese argumento, pues se esconde toda esta cuestión conservadora, ¿no? De esta negativa al cambio y de esta negativa a poder evolucionar como universidad y estar a la altura de las condiciones y de las demandas de los problemas nacionales actuales. Como bien mencionaba la profesora Mayra, estas cuestiones, la vanguardia tecnológica ha puesto también a las universidades un gran reto y el pretender sustituir la educación pública presencial por una educación virtual, considero que es un error y considero que se debe defender la presencialidad en estas cuestiones de educación. Em, ¿De qué otra manera podríamos cerrar? Pues bueno, convocar a todos los sectores universitarios a que sigamos reflexionando estos puntos y no solo reflexionando, sino que pasemos a la parte de acción y de organización, porque pues solo el mismo movimiento de la comunidad universitaria será el que podrá impulsar
algún cambio positivo y poder darle estos nuevos aires de renovación a las universidades que han sido pilares, digamos, pues, de nuestra identidad nacional, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Mayra Terrones Medina, candidata a doctora en sociología. Sergey Damián Rico, doctor en ciencias. Muchísimas gracias a ambos y seguiremos buscándoles, dándoles lata, porque esto nos parece que es muy, muy importante seguir denunciando estas realidades que viven miles y miles de profesores en este país. Fuerte, fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Un abrazo, muchas gracias. Fuerte abrazo para los dos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Lindo día.